Buenas tardes, bienvenidos a, sin duda, una de las sesiones más interesantes que vamos a tener hoy en el Foro Internacional de Expansión. Durante los próximos más o menos 40 minutos vamos a tener la oportunidad de profundizar en uno de los temas que nos ocupan y preocupan definitivamente no solo a las personas que estamos aquí en esta sala y las que nos están escuchando online, sino a cualquier ciudadano de la calle que esté preocupado por qué va a pasar con la inteligencia artificial y cómo le va a afectar en su vida cotidiana en los próximos años. Así que, con ayuda de nuestros 4 ponentes, vamos a intentar explicar de la mejor manera posible cómo va a ser esta evolución de la inteligencia artificial, algo de lo que apenas hablábamos hasta hace 1 año y medio, cuando ChatGPT irrumpió en nuestras vidas y descubrimos que existían unas nuevas formas de trabajar y de relacionarnos con la sociedad y con todo lo que conocemos ahora mismo. Intentaremos también explicar cómo va a afectar a nuestros trabajos. Muy interesante intentar también explicar quién debería poner límites a toda esta tecnología arrolladora. Y, por último, también me gustaría hablar con nuestros invitados de la situación de Europa. ¿Tiene alguna posibilidad de estar a la altura de lo que ya están desarrollando China y Estados Unidos? ¿O estamos por detrás y ya es una carrera prácticamente imposible? Bueno, pues de todos estos temas vamos a intentar hablar. Soy Amparo Polo, periodista de Expansión, y conmigo estarán esta tarde Carme Artigas, que es copresidenta del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas. En el extremo damos la bienvenida a Tom Gruber. Welcome, Tom. Él es jefe de estrategia de inteligencia artificial de Sherpa AI y también es cofundador de Siri, el asistente virtual conocido por todo el mundo. En el otro extremo tenemos a Harry Hui, que es fundador y socio director de Clearview Partners. Welcome to. Y a mi lado está Carissa Bellis, que es profesora del Instituto de Ética de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Bienvenida también, Carissa. Bueno, me gustaría empezar con una breve ronda para que los 4 invitados puedan explicar en este momento cómo ven el mundo de la inteligencia artificial, hacer un breve balance en 2 o 3 minutos, como dirían en el fútbol, minuto y resultado prácticamente. Y con esto espero que podamos iniciar el debate. Así que yo creo que, Carmen, te damos la palabra y nos cuentas. ¿En español vamos a hacer el debate? Sí, es todo en español porque ellos tienen traducción. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Amparo, y encantada de estar en este panel con personas tan relevantes. Bueno, yo el avance que hay de la inteligencia artificial, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que la inteligencia artificial, en primer lugar, está aquí para quedarse. 2, es absolutamente invasiva, inmersiva y pervasiva, es decir, que afecta absolutamente a todos los sectores y tiene un factor diferencial, un par de factores diferenciales únicos a cualquier otra tecnología. No solamente permite eficientar procesos, como las tecnologías anteriores, permite la hiperautomatización de esos procesos a una escala nunca vista, sino que no solamente afecta al modelo productivo y a los impactos económicos, sino también afecta a la sociedad, porque también afecta a las personas y también lo estamos viendo, por ejemplo, a los sistemas democráticos con todo el tema de la inteligencia artificial generativa y las deepfakes. Por lo tanto, es una tecnología que va más allá de lo que hacían las tecnologías tradicionales, que era eficientar procesos productivos. Y el segundo gran elemento de esta tecnología es que es la primera tecnología que ha inventado el ser humano que se puede seguir desarrollando sin intervención humana. Y eso lo que genera es un gran reto a la hora del control de los impactos de esa tecnología. Estamos viendo impactos a futuro en el ámbito de la seguridad, que son muy claros, y a veces nos olvidamos de los impactos que ya tenemos en el presente, que son ciertos riesgos a derechos fundamentales, ¿no? Yo digo que cuando se habla de los riesgos existenciales para la humanidad
de la inteligencia artificial no es que venga un robot tipo Armagedón y nos mate a todos, sino que el riesgo fundamental es que nos volvamos todos locos porque ya no nos podemos creer lo que vemos, lo que escuchamos o lo que leemos, ¿no? Para mí, realmente el gran riesgo de la inteligencia artificial es cómo aprovechamos las grandes oportunidades que sin duda tiene para la humanidad en ámbitos como la educación, la salud pública, la mejora de sistemas, cómo capacitamos para que esos beneficios y esos costes se repartan de manera equitativa en toda la sociedad y cómo, por supuesto, evitamos y mitigamos sus riesgos. Muy bien. Tom, si te parece, tu turno. Thank you. Yeah. I'm an old AI guy. I was doing my first professional AI program 40 years ago, so I've seen it go through many seasons. And I would say the change that has happened in the last 3 or 4 years is clearly an exponential inflection point. It's moving faster and doing more than it's ever done, ever. And what are we talking about here? We're talking about having conquered the most important goal that AI has done now is made it possible to speak languages, human language. And because it's competent at human language, several things follow. One is that we can all talk to it. In 120 languages, we can talk to it. It can read everything we read, make sense of every movie we see, listen to every song we hear. So it can have a complete human experience of the content that we experience. And the other consequence is anything that can be described as a language task, so you give it a problem in language and the answer is more or less language, or it might be a picture, or in range of automation. So this is why it's so fundamentally powerful change. The new capability is the most important thing. And I'm very excited that we're going to have some conversation about some of the risks. The risks are when 4 billion people have access to the most powerful technology ever invented because they can just use their language and it's available on the internet. There's a lot of people on the edge of those Gaussian curves that maybe shouldn't have access to it. So that's a risk and a containment problem. But on the upside, if we want to solve some of the most fundamental problems on the planet right now, the World Health Organization says 1 in 8 human beings have a mental illness, 14% of adolescents, and there's no way humans will ever scale to meet the demand of therapy for 1 billion people. And yet there's real promise that AI could be doing this. Every single one of our children, and most of us as adults, are students and learning. And AI can be a tutor that would give every single person a sigma, at least one standard deviation of an improvement in learning performance. There's other examples. The main thing is that everybody on Earth can benefit from this technology, and the power that it presents has never been greater. And one further thing of hope, it's not a use case you or I might like, but you know, scientists also do problems with language on the input and the output. And already in the last 4 or 5 months, there was a project in November of last year that probably would get 100 Nobel Prizes if it was done by humans. And it was done by one computer program written by DeepMind in London. It discovered 18,000 new materials. Material science is what drives semiconductors, energy storage, superconducting for transmission, lasers for optical networks. Everything starts with material science, and they just made fundamental scientific breakthrough at an order of magnitude, 2 orders of magnitude more than any period in history ever. And you don't even read about that in the newspapers. So this is why I'm extremely excited about what's happening right today with AI. Muy bien. Harry, si te parece. Hi, everybody. It's a pleasure and honor to be here. I'm humbled by the expert panelists I'm here with. So we're on the verge of another technological evolution, a evolution that brings opportunities and fear, one that's growing exponentially while our human brains are growing on a linear scale. So this is an evolution that we believe is going to unlock enormous economic value, and it's going to bring really tremendous opportunities that will bring certain scenarios in the past that were scarce to a world of abundance. And there are quite a few use cases that we can go into a little bit later. But in terms of evolution, I would argue that it's only the beginning. If you were to think of this from a scale of 0 to 10, we may be barely past 1. Next, I do not think this is going to be a winner-takes-all scenario. I think this opportunity can be distributed and given and create opportunities for many people around the world.
But what will hold us back is really this mindset of scarcity. And then one last comment is, I often get the question of what is the current race between China and US in terms of the AI race. Clearly, the US is ahead, but the Chinese is also making quite a bit of stride on a significant basis. Particularly if you broadly define AI as number one, machine learning, number two, natural language processing, NLP and LLM. Next, vision computation, robotic cars, etc. And finally, robotics. I think there are opportunities and investment opportunities that I'm personally very, very excited about in this new age of disruption. So I am more utopian than I am dystopian, and I think the burning question is, will we overcome this technology and leverage it and harness it and take advantage of it for greater human good and productivity? So on that side, I would err on the positive side. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el trabajo de la gente que desarrolla la tecnología es ser utópicos. El trabajo de la gente que se dedica a la ética es ser más bien distópicos. Es más bien pensar en qué puede salir mal y cómo evitamos eso que puede salir mal. Entonces, me gustaría dejarles dos ideas. La primera es la muy preocupante correlación entre el auge de las tecnologías digitales y la erosión de la democracia. Cada año, The Economist hace un estudio de cómo están las democracias alrededor del mundo y cada año las democracias están en más peligro. No solamente es que tenemos menos países democráticos, menos número de países democráticos, sino que también la democracia dentro de los países liberales está teniendo tendencias preocupantemente autoritarias. Y no creo que esto sea una coincidencia. Hay cada vez más evidencia de que no es una coincidencia, por lo menos dos razones. La primera es que la inteligencia artificial y las tecnologías digitales dependen de la vigilancia, por lo menos hasta cómo la hemos diseñado hoy, que la podemos diseñar diferente, pero hoy por hoy digitalizar es vigilar, porque es convertir en dato aquello que no era. Y cuando conviertes algo en dato, de pronto lo puedes registrar y lo puedes seguir, y es una forma de control. La segunda razón por la que hay una correlación entre la inteligencia artificial y el autoritarismo es que el código es muy autoritario. Si tú tienes un coche inteligente que no te permite ir a más de 90 km por hora, no hay nada que hacer, no hay nada que discutir, no hay posibilidad de disentir. Otra cosa es tener un coche que no deberías de conducir a más de 90 km por hora, pero si tienes una emergencia, te pasas de ese límite y luego te dan una multa. Pero con el código no existe esa posibilidad. La segunda idea que me gustaría dejaros es que no olvidemos la riqueza del mundo analógico, del mundo de las cosas. Sí, la inteligencia artificial es muy interesante y no hay que rechazarla, pero no hay que olvidar y mucho menos descuidar el mundo de las cosas, tanto de las relaciones personales como el mundo natural, como la cafetería de la esquina. Y hay razones por las que todos estamos aquí en Alcalá de Henares. Podríamos estar online, pero preferimos estar aquí. Así que, aunque la inteligencia artificial es muy interesante y es muy emocionante, tampoco hay que olvidar que las tecnologías más importantes que hemos desarrollado en la historia de la humanidad son tecnologías sociales y políticas, y no son artefactos. Gracias. Muy bien. Bueno, ya que Carissa ha introducido el tema de la ética con tanta vehemencia, como sueles hacer, me gustaría continuar con Karma. Tú has estado en este comité de la ONU que intenta poner y establecer unos límites. Estuviste también siendo una persona fundamental, ¿no?, en la legislación europea que se aprobó a finales de año. ¿Existe esta posibilidad de que haya unos límites éticos que todo el mundo respete? ¿Es posible? ¿De dónde va a surgir esta iniciativa, tú crees? Existe y debemos, ¿no? Yo creo que el ejemplo de la AI Act es un ejemplo mundial, la primera regulación internacional que pone límites a la inteligencia artificial sin matar la innovación, y esto era muy, muy importante.
Y eso vale la pena que lo digamos, porque de golpe, como sabéis, pues, sobre todo el sector de las grandes tecnológicas se puso patas arriba cuando Europa estaba diciendo que quería regular la IA. Y yo me pregunto, o es que yo le pregunto a un banco si quiere ser regulado y me dirá que sí. Si yo le pregunto a una farmacéutica, ¿te gusta ser regulado? Tampoco me dirá que sí. O la industria alimentaria. En cambio, la regulamos. ¿Por qué? Para generar certidumbre, seguridad del consumidor, seguridad del ciudadano. La industria del software, tradicionalmente, lo sabrá muy bien Tom, es el niño mimado. Nunca le hemos exigido regulación. Y había un pacto tácito entre el sector y el consumidor de lanzar productos inacabados y que no seamos los consumidores que le hagamos de control de calidad, le digamos los errores, y entonces él nos viene a vender la siguiente versión un poco más cara. Bueno, pues esto tenía un límite, estábamos de acuerdo en ese quid pro quo porque eso ha permitido un nivel de innovación sin precedentes que no tenía, por ejemplo, la industria de automoción. Pero llega un momento de cuando ChatGPT que la gente descubre que esto de lanzar un producto beta y vendértelo como un producto acabado ya no vale. Ya no vale porque tiene unos impactos solamente en ese proceso productivo, en esa hoja de Excel o en esa aplicación del móvil, que bueno, no es imprescindible, pero me gusta tenerla, a algo absolutamente fundamental, que es la veracidad de la información o el riesgo de poder pues, desarrollar cosas con un impacto que sería muy difícil revertir. Y ahí es cuando entra el debate de la regulación. Y yo quiero decir que la regulación europea no es algo improvisado a través de ChatGPT. La primera versión fue 2021, con lo cual es una legislación muy ponderada que no intenta regular la tecnología per se, porque perderíamos la neutralidad tecnológica, sino que permite poner coto y exigir una especie de controles de calidad a los usos de alto riesgo de la tecnología. Tanto no regulamos la tecnología, sino sus usos de alto riesgo, exigiéndole pues, transparencia, controles, conformity assessments, que están bien entrenados, que no sesgan de los datos de entrenamiento, etcétera, etcétera. El debate realmente que choca es cuando aparece ChatGPT y nos tenemos que plantear si también regulamos los large language models, es decir, los modelos de uso general, sin saber si al final será un uso de riesgo o no. Y al final lo que nos damos cuenta es que tenemos que exigir una transparencia, porque si eso es una caja negra con lo cual yo como empresa europea o de cualquier parte del mundo, como pyme, utilizo para mi negocio, lo que no puedo es absorber en la cadena de valor el riesgo sistémico inherente de una caja negra que no sé cómo se ha construido. Y eso, extrapolado, por supuesto, al impacto social, también tenemos que exigir esa transparencia. Por lo tanto, yo creo que la regulación es imprescindible y es necesaria. En la Unión Europea hemos regulado cosas que van a estar a favor del mercado, porque lo que está pasando ahora es que la gente tiene miedo y el consumidor tiene miedo. Si yo no me puedo fiar de las decisiones que toma una máquina, porque no me han contado si son veraces o no, ¿cómo voy a crear un mercado, a comprar productos y a usarlo? Por tanto, en la medida que tú ordenas ese mercado, generas certidumbres. Hemos, por ejemplo, regulado en Europa todo lo que representa el tema del copyright. La demanda de New York Times contra OpenAI ya no puede existir en Europa, porque hemos dicho que no se pueden entrenar si los autores protegen sus datos y dicen opt-out. John Grisham ha dicho, yo con mis libros no quiero que entrenéis los large language models. Vale, pues eso lo estamos regulando. Estamos regulando que sea por ley obligado marcar cuando un contenido está generado por la IA. Que no significa que me importe, igual pues un periódico está generado 100% por la IA, a mí me encanta porque está especial para mí, pero tengo que saber que esa foto no es real, que es de por IA, que ese vídeo, esas declaraciones son hechas por IA y que ese periódico es por IA. Y ahí empezamos a generar esas certidumbres. ¿Qué ocurre? Europa lo tiene ya muy trabajado, tenemos ya una fase de implantación en menos de un año, se crean organismos de supervisión, pero falta que eso también lo hagamos a nivel global. Porque aunque sea una ley que afecta a 27 países, no podemos crear islas regulatorias que harían, bueno, pues si yo no contamino, pero Francia contamina, sigo respirando el mismo aire contaminando. Entonces, esa es la labor que estamos haciendo, tomar conciencia de que hay ciertas cosas que no solamente se deben regular a nivel nacional, sino a nivel global, porque lo que está pasando aquí es una gran desconexión en el que desarrolla el software y lo aplica con la responsabilidad, el accountability. O sea, no hay rendición de cuentas. ¿A quién te vas a quejar si algo te ha manipulado, si te han negado un crédito, un tratamiento médico de manera automatizada sin intervención humana? ¿A quién te quejas tú? Entonces, todas estas cosas para mí son importantes que las regulemos, que tomemos conciencia. ¿Y la ONU, que es el caso que tú más La ONU conoces, está tiene generando un capacidad informe que hicimos. A ver, la ONU tiene la autoridad que le den sus Estados miembros, tiene una autoridad moral y lo que estamos intentando es tener, en un momento donde tenemos que reconocer que es un momento más bajo del multilateralismo, estamos intentando que haya unos mínimos. Y el mínimo es la ley internacional, los derechos humanos y la Carta de Naciones Unidas. ¿Cómo nos podemos juntar? Y yo digo, está muy bien el debate, la lucha de poder o tecnológico, la carrera tecnológica y de mercado entre China, entre Estados Unidos, Europa que intenta ser un gran seguidor rápido, evidentemente no es líder, entre los países árabes.
Pero podemos competir por el mercado, podemos competir por el talento, podemos competir por el market share, pero no podemos competir ni por la seguridad ni por los derechos humanos. Yo creo que aquí es donde hace falta esa reflexión más profunda. Me gustaría que Tom y Harry dierais también vuestra visión de si pensáis que esta legislación europea que está ya implantada ha frenado la innovación en Europa o efectivamente, desde vuestro punto de vista de no europeos, es una ventaja que tienen ahora las empresas europeas. Yeah, I do a little bit of work with the World Economic Forum group on this regulation. I'm American, and I come from a place that has all these big companies, and I've never seen a use case where any regulation that's been proposed would slow down research. That's talking points. That's not reality. When you regulate the airline industry, you don't say the airlines have to be small and go slow and stay in the garage. That would be slowing down the airline. That's not the way the regulation has been written. A regulation is defining a vision for how the product or service relates to the population. So we think if we're going to have aviation, we have to say, well, yes, you have to put a seatbelt on and you have to test the airplanes carefully before you put passengers in them and this sort of thing. And it enables us to have a worldwide airline industry. And so that's the model of regulation that we're trying to see happen for the AI industry. So you just can't have any old Joe can't just walk into the tarmac and grab an airline and fly it. So the problem with AI is that it's not easy to contain. So it requires technology as well as policy to solve the problems that the regulations are trying to solve. So one example is I work with Sherpa, this company from Spain, and that company is trying to solve a technical response to a data privacy problem. So there's a problem of we don't want to let large companies have our data about our financial, our health and so on, and Europe has been leading in data privacy laws. And the answer isn't, oh, now I'm in a straitjacket, I can't operate my website. The answer is a response. So now you can do, if you want to do AI with privacy, there's a technical solution to that problem. And so I would say that's the conversation we need to have with business and government and civil society to find together alignment on what are we trying to achieve, and then let's work together to achieve it. I would just commend the European legislators in its global and world-class standards in setting the regulations on AI that's probably influencing and leading the world in the respective countries' own legislation. So that's number one. The second thing